¿Bien? Todo bien, muy lunes. Así que ¿Cómo costó el día. cómo te trató el lunes? Bien, bien. Lo empecé en José C. Paz, recorriendo un poco el conurbano más profundo, si querés. Y nada, después en el Congreso, poniéndome al día con las comisiones de mañana, y después en Capital vinimos al acto de lanzamiento de la coalición cívica en Capital. Y bueno, y ahora estamos acá. Sabes que uno de los puntos que te quería preguntar para empezar la charla tiene que ver con la cuestión de la ley de emergencia en discapacidad, que hay toda una polémica Ujú. porque no se Bueno, aplica y el gobierno finalmente se publicó en el boletín oficial, pero no sí. aplicándose. Explicanos un poco de qué se trata y qué es lo que está planteando el gobierno y las críticas que está recibiendo. Bueno, también estudiando eso, ¿no? Esta mañana estudiando lo de las retenciones, estudiando lo de discapacidad y el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos. Pero básicamente sacamos una ley, el presidente la vetó, después el gobierno la promulgó, pero al mismo tiempo comunicó que suspendía su aplicación, es decir, hizo el acto formal que tiene que hacer, que es promulgarla, que es decir, esto ya es una ley del Congreso, se publica, ya funciona, pero en el artículo segundo de esa promulgación dijo que estaba suspendida su aplicación porque no se cumplía con el artículo quinto de la ley complementaria del presupuesto, que dice que hay que indicar la partida presupuestaria. Nosotros, como no hay presupuesto en la ley, lo que hicimos fue autorizar al jefe de gabinete a determinar de dónde se iban a sacar las partidas y adecuar el presupuesto vigente para poder cumplir con la ley, y además dijimos efectivamente en la ley que cualquier norma que se opusiera a esta ley se daba por derogada. Con lo cual, la verdad que el gobierno hizo una jugada demasiado peligrosa, demasiado al borde, ¿no? Me parece que tiene que reflexionar porque se está poniendo al margen total de la ley. Y bueno, y es peligroso en relación a, al respeto de las instituciones. Claro, ¿y eso qué margen de sostenibilidad tiene este planteo? ¿Qué es lo que puede hacer el Congreso finalmente para avanzar con la aplicación de la ley? Es un caso inédito, la verdad que tenemos que ver, hay diputados que propusieron una moción de censura que es echar al jefe de gabinete, que es un mecanismo constitucional que se creó en 1994, que todavía no se usó nunca, o sea, nunca se puso en aplicación, pero es que con una mayoría de más de la mitad más uno de los miembros del Congreso podemos remover al jefe de gabinete, o sea, no, el jefe de gabinete no necesita un juicio político donde son 2/3 el número que se requiere, sino esta moción de censura, que es un mecanismo que pensó Alfonsín para parecernos algo más a un parlamentarismo. Ujú. Pero bueno, hay que ver porque la verdad que es un hecho inédito, es grave, y yo creo que se puede solucionar y que no necesitamos llegar a este nivel de tensión política e institucional que nos degrada como país. ¿Y qué implicaría una eventual que se puede solucionar? ¿Decís cuál sería esa solución o cuál sería el camino? El camino es que el gobierno retroceda en lo que hizo, Ujú. básicamente, y que ponga en aplicación la ley que fue formalmente sancionada, y primero como una ley normal y después frente a esta situación tan excepcional que es un veto en el que el Congreso, por las mayorías que pide la Constitución, insiste, que son 2/3 de cada una de las cámaras. Hacía 23 años que no se revertía un veto del presidente de la Nación. Y vetaron leyes en esos 23 años, tanto Kirchner como Fernández de Kirchner, como Macri, como Alberto Fernández, como Milei. Y bueno, las tiene que cumplir. Y después, por una cuestión más de análisis, pero vos planteabas que en más de 20 años no había un rechazo a un veto presidencial. ¿Por qué o cómo explicás este nuevo escenario de muchísima más adversidad para el gobierno en el Congreso de lo que veíamos, por ejemplo, el año pasado? Primero, un gobierno en minoría, digamos, es más común que reciba leyes que no le gustan, ¿no? Entonces que las tenga que vetar. El año pasado el presidente vetó 2 leyes, pero pudo sostener las 2 leyes que vetó. Es decir, nosotros pusimos a prueba la insistencia y el presidente logró 1/3, un poquito más de 1/3, para sostener los vetos. Eh, Después lo que pasó es que el presidente dejó de dialogar con todo el mundo, se empezó a tener muchas peleas internas y generó situaciones, la mala administración de sus funcionarios,
con situaciones que son nuevos problemas que tienen que ver con la discapacidad y con las personas con discapacidad y con el Garraham, que podrían haberse solucionado sin que se necesite una ley. La verdad que hacía muchos meses que nosotros teníamos estos reclamos en el Congreso y tuvimos que tomar medidas, y nuestra herramienta es la ley, porque veíamos que el gobierno no lo solucionaba, que no actualizaba las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, los que atienden a personas con discapacidad, que no actualizaba, bueno, los haberes de los residentes en el Garraham, y que al mismo tiempo mandaba partidas presupuestarias, pero las aplicaba de manera tal que un residente hoy estaba ganando 700.000 pesos, y que después los pocos aumentos que dieron fueron insuficientes, y que quería acusar de que en ese hospital estaba lleno de ñoquis, pero se estaba metiendo con los residentes que hacen horas y horas y horas de atención médica por un salario realmente muy, muy bajo para el tipo de tarea que tienen, ¿no? Una tarea muy delicada, muy estresante, para la que han dedicado 10 años de formación universitaria, donde es muy difícil trabajar y estudiar medicina. Bueno, ya cuando estás haciendo la residencia, si no tenés un mínimo ingreso, tu vocación empieza a ceder y buscar la salida. Y la salida de muchos médicos es irse de la Argentina o trabajar solo en algunas instituciones privadas. Y estamos teniendo un problema de capital humano en medicina cuando nunca lo tuvimos, al contrario. Acá venían a formarse médicos de toda la región. Excelente, Juan. Bueno, te agradezco. La verdad que con el tiempo estamos sobre la tanda y demás, pero queríamos seguir un poco conversando de cómo estaba la situación ahí en el Congreso, y seguiremos conversando a ver cómo avanza tanto la cuestión de la aplicación finalmente de la ley de emergencia en discapacidad, como la evaluación de todos estos temas de universidad, financiamiento pediátrico y demás, que son parte de la agenda en el Congreso, pero te agradecemos tu presencia acá en Muy Lunes. A ustedes, muchas gracias.